Hola hermanos y hermanas, de nuevo un sábado continuando aquella escena preciosa e importantísima, como dijimos sábado pasado, de que Jesús ora en Getsemaní. La situación fue dramática y en eso que sucede también algo importantísimo. Dice en el versículo 47 del capítulo 22, dice, todavía estaba hablando Jesús. ¿Os acordáis? Levantaos y orad para que podáis resistir la prueba. Todavía estaba hablando Jesús cuando se presentó un grupo de gente encabezado por el llamado Judas. Y la forma más sutil de menospreciar, de no darle importancia. Dice que era uno de los 12. Este se acercó a Jesús para besarlo. La mejor traducción sería para besarlo, y lo besó efusivamente. Evidentemente, él había quedado, aquel a quien yo bese, pero claro, tú puedes llegar a besar uno, otro, igual manera. Pero él le dice, no, efusivamente, aparatosamente. Pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso vas a entregar al Hijo del Hombre? Los que acompañaban a Jesús, al ver lo que sucedía, le preguntaron, Señor, ¿los atacamos con la espada? ¿Recordáis que antes, en el 22:38, Jesús dice, si tenéis algo, vender el manto y comprar espadas? Y Jesús dice, es bastante, como diciendo, en dos sentidos, ¿no? Si ya está bien, los estoy aguantando, o con 2 espadas es suficiente. Pero bueno, aquí nos encontramos que le preguntaron a Jesús, todos, Señor, ¿los atacamos con la espada? No habían entendido nada. Y uno de ellos, después sabemos que fue Pedro, y que el herido era un tal Malco, dice, y uno de ellos dio un golpe al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Muchas veces nos hemos reído porque imagínate a Pedro con la espada a la cabeza, pero aquel hombre hace así para que no le dé y ¡sac! Le secciona la oreja. Pero Jesús dijo, dejadlo, basta ya, no es ese el procedimiento. Enseguida tocó la oreja herida. A veces se arrancó o quedó simplemente semicortada, es igual, y la curó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los oficiales de la guardia del templo y a los ancianos que habían salido contra él, fijaos, aquí no aparecen los romanos, detalle curioso. ¿Por qué habéis venido a buscarme con espadas y garrotes, como si fuera un ladrón? Todos los días he estado entre vosotros en el templo y no me detuvisteis. Pero esta es vuestra hora, la hora del poder de las tinieblas. Qué cosa tan extraordinaria, tan punzante y tan real que nos muestra aquí Jesús. Ante la situación violenta, Jesús actúa como ese cordero que va al matadero. Ante la violencia, su actitud es de paz. Pero no solamente él tiene paz, sino que transmite esa paz a los demás, diciendo, tranquilos, no pasa nada. En el fondo él sabe, como había orado antes, que aquello era la voluntad del Padre. Aquello era la voluntad del Padre. Y la acepta, y la recibe,
Pero hay algo más importante que también quisiera señalar ahora. La ama. Mirad, muchas veces nosotros, cuando nos suceden las cosas, decimos, bueno, la acepto porque es la voluntad del Padre. Sí, está muy bien. Pero yo quisiera plantear una cuestión. ¿La aceptamos realmente porque es la voluntad del Padre, o porque el Padre lo permite, o porque no tenemos más remedio que aceptarla? Y aquí el ejemplo lo tenemos Jesús, unos momentos antes. Jesús lo que hace es asumir la voluntad del Padre como la suya propia. Y eso es lo que el Señor hoy nos quiere enseñar. Asumir la voluntad de Dios como si fuera la nuestra. Difícil, claro. ¿Cómo puedo asumir yo y aceptar y recibir la voluntad del Padre cuando aparentemente me perjudica? Yo me rebelo. Pues no. El creyente acepta por amor al Padre lo que el Señor tiene determinado para cada uno y para sí mismo, y lo hace de tal manera que la hace suya, esa voluntad del Padre. Y al hacerla suya, actúa realmente en paralelo, mejor dicho, unidos a la voluntad del Padre. Si simplemente la aceptamos como que no hay más remedio, estamos actuando en paralelo. Pero si la recibimos y la aceptamos como algo propio, nos hacemos uno con Dios. Y os lo aseguro, que es entonces cuando el Señor responde de verdad a nuestras oraciones. Padre, si quieres, líbrame, dijo Jesús, de esta copa de amargura, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la acepta. Después de orar, la acepta. Y aquí dice algo tremendo. Cuando lo cogen y los discípulos intentan defenderlo, dice, dejadlo, basta ya, aceptamos la voluntad de Dios como nuestra. Además, le recrimina a los que le arrestan algo también que nosotros nos lo podemos aplicar. Dice, ¿por qué habéis venido a buscarme con espadas y garrotes? En el versículo 52. Como si fuera un ladrón. Todos los días he estado entre vosotros en el templo y no me detuvisteis. Pero esta es vuestra hora, la hora del poder de las tinieblas. Pedro, ¿te acordáis? Satanás ha pedido zarandearos. Y este es el momento del zarandeo. Es curioso porque lo que sucede es que los discípulos se van. Los discípulos huyen. Y no aparecen. Ni siquiera, y lo pongo en duda, Juan, en que según el Evangelio de Juan, que no lo cita, estaba con las mujeres. Pero no lo cita. Dice, el discípulo amado, ¿quién es? ¿O quién era el discípulo o la discípula amada? Bien, el hecho es que ha llegado la hora del poder de las tinieblas. Y ese poder tenebroso va a ser probar de nuevo, porque lo prueba, ¿Os acordáis?
Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Lama sabactani. Jesús sufre la máxima soledad, el abandono de Dios. Ya lo veremos más adelante. Quizás, yo creo que Dios no lo abandonó. Lo que sucede es que Él percibió el abandono de Dios. Asumió también cuando nosotros sentimos o nos parece que Dios nos ha abandonado, pero sin embargo, el Señor nunca abandona a sus hijos. Seamos o no conscientes, Dios siempre está a nuestro lado. Después sigue el pasaje, apresan a Jesús y se lo llevan. Pero esto, si el Señor lo permite, lo miraremos la próxima semana.